Hola, hoy vamos a abordar un comando que en realidad no es desconocido, pero no es de los tan conocidos. Y debería serlo, porque en realidad de lo que vamos a hablar hoy es de las referencias externas. Las referencias externas en AutoCAD se conocen comúnmente como XREF o RefX, y son una herramienta invaluable para mejorar la eficiencia y la colaboración en proyectos de diseño. Básicamente permite vincular dibujos externos al proyecto actual, al proyecto en el cual nosotros estamos trabajando, y esto permite que múltiples usuarios trabajen simultáneamente en diferentes partes de un proyecto sin la necesidad de andar duplicando información. Esto no solo reduce significativamente el tamaño de los archivos, sino que también minimiza los errores al asegurar que cualquier actualización que haya en alguno de los archivos de referencia se refleje automáticamente en todos los dibujos que los utilizan. Además, las referencias externas facilitan la coordinación entre distintos equipos o distintas disciplinas como arquitectura, ingeniería, instalaciones, etc., permitiendo una integración más fluida y sobre todo más coherente de los distintos componentes del proyecto. Y por otro lado también simplifican muchísimo el proceso de gestión de versiones de archivo, es decir, que no haya problema de versionado, y mejoran muchísimo la organización general del proyecto al centralizar los elementos comunes a todos los proyectos. Por ejemplo, la planta baja es común absolutamente a todas las plantas bajas, ya sea de estructura, de instalaciones, de aire acondicionado, electricidad, etc. Entonces permite centralizar estos elementos comunes en archivos únicos y accesibles para todos los involucrados. En definitiva, las XREF o referencias externas o XREF o RefX, como las quieran llamar, son fundamentales para el proceso de trabajo en conjunto. El hecho de no trabajar con referencias externas nos lleva a un caos del cual esto que tengo en pantalla, si bien es una exageración de un archivo caótico, puede llegar a ser la regla en muchísimos de los dibujos que ustedes están trabajando. Si la persona que hizo este dibujo se muere o renuncia y me toca a mí tener que seguir adelante con este archivo, no voy a saber por dónde empezar. Así que renuncio yo también. O sea, pareciera ser que esta parte de acá es la parte más importante, pero acá hay un montón de cosas. Está claro que, por ejemplo, esta parte de acá no va. Ahora, si no va, no entiendo por qué no se borró. Y después acá hay más chiquitos y también está este más chiquito acá, o parece que están las vistas por afuera. Es un despelote. Entonces, si bien podría existir un archivo con referencias externas tan caótico como este, el objetivo es que esto no suceda. Y las referencias externas vienen a colaborar muchísimo en esta cuestión de trabajo colaborativo, valga la redundancia. Vamos a ver cómo funcionan. Cerremos nuestro archivo caótico y vamos a ver un ejemplo muy simple. Supongamos que somos dos personas nada más, que estamos trabajando sobre el mismo proyecto. Entonces, uno trabaja sobre la planta y el otro trabaja sobre, por ejemplo, las vistas y los cortes también. Necesariamente hay que trabajar en archivos separados porque no podemos compartir un mismo archivo en el que estén trabajando dos personas al mismo tiempo. Sin embargo, el hecho de trabajar con archivos separados y con referencias externas permite, aunque ustedes no lo crean, que dos personas estén trabajando al mismo tiempo, tal vez no sobre un mismo archivo, pero sí sobre un proyecto. Por ejemplo, fíjense este caso. Uno de nosotros dos está trabajando en la planta baja de un proyecto y empezó a hacer esto. Y la persona que está al lado quiere empezar a trabajar sobre la vista frontal, por ejemplo, de esto. Entonces, necesariamente necesita esta planta y también va a necesitar las plantas que estén arriba. Pero de momento existe solamente esta planta. Entonces, el que tiene que hacer la vista, ¿qué hace? ¿Le pide que le mande la planta por mail? Podría ser una opción. Le pide que la suba a la nube, ya sea Dropbox, ya sea Google Drive, ya sea, ¿cómo se llama la de Microsoft? OneDrive, no me salía.
ya sea OneDrive, y entonces uno tiene en su escritorio el mismo archivo que está haciendo la persona al lado. Cada vez que la persona guarda, el archivo también en mi escritorio o en mi carpeta de OneDrive se actualiza. Pero yo no puedo abrir este archivo para hacer la vista si lo tiene abierto la otra persona. Yo necesito tenerlo como referencia externa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la persona que tiene que hacer la vista va a crear un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, vista frente. Pero ¿qué pasa? No tiene ningún elemento para empezar a trabajar sobre la vista. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar como referencia externa, es decir, como un archivo que es externo a mi archivo y que sirve solamente como referencia, el archivo de planta 0 que está grabando la persona 1. Entonces tenemos persona 1, persona 2. La persona 1 tiene su planta, la graba. La persona 2 va a cargar el archivo de la persona 1 como referencia externa. Para eso utiliza el comando xref en inglés o refx en español y se va a encontrar básicamente con esta ventana que tenemos acá, en donde nos indica que estamos trabajando en un archivo que se llama vista frente, al cual le vamos a querer adjuntar. Desplegamos acá y le ponemos attach o adjuntar en español, en este caso un DWG, un archivo de DWG. Hacemos clic ahí y nos pregunta cuál. Habíamos dicho que era la planta 0. Entonces la seleccionamos, le damos Open y acá nos aparece esta ventana que tiene un montón de opciones, de las cuales hoy yo les voy a dar las recomendadas, pero en el transcurso de los próximos videos vamos a ir profundizando en cada una de estas cosas. No los quiero marear porque me interesa muchísimo que aprendan a trabajar con referencias externas. Entonces, de entrada se supone que todos estamos trabajando en las mismas unidades, con los mismos nombres de capas, etc. Acá vemos cuál es el preview de nuestro archivo. Perfecto. Acá vamos a manejar la escala. Esto es como un bloque. La escala no la vamos a modificar. Va a estar siempre en 1. La ruta, es decir, la ruta donde está este archivo, vamos a decirle de las 3 opciones que tiene que use siempre el path relativo por ahora, salvo que estén trabajando en un servidor en donde le pueden decir que sea el full path, pero la opción de path o ruta relativa es la más indicada en la mayoría de los casos. Si va a tener una rotación, es absolutamente sin importancia en este momento porque nosotros después podemos rotar la referencia externa como se nos ocurra. Acá donde dice block unit viene solamente a título informativo, es decir, que lo que viene en metros y que el factor de escala va a ser 1. Perfecto, nosotros estamos trabajando en metros y no va a ser ninguna modificación a la escala. Por acá abajo nos pregunta acerca del tipo de referencia. En inglés, si va a ser attachment o va a ser overlay. De momento vamos siempre con attachment. Y en español la opción es enlazar o superponer. Siempre vamos a ir con enlazar. Y por último, algo que es bastante importante es el punto de inserción. No la podemos insertar en cualquier lado, a priori. Sobre todo si estamos trabajando en un flujo de trabajo multiplanta, en donde cada planta se superpone con la anterior exactamente en el mismo lugar. Entonces, si así fuera, vamos a decirle que el punto de inserción sea el 0,0,0, que es lo más indicado. Después, eventualmente, nosotros podemos hacer en nuestro dibujo con la referencia externa lo que querramos. La podemos mover, la podemos rotar, la podemos escalar, etc. Pero vamos a esto, simplemente entonces le voy a dar OK. Inmediatamente aparece en mi dibujo que tengo una referencia externa. No sé si llegan a ver ahí que hay como una especie de clip. Dice que este dibujo tiene referenciada la planta 0. ¿Qué versión de la planta 0? La última planta 0 que grabó la persona que estaba dibujando la planta 0. Dice que está cargada, dice cuánto pesa, dice si es un attach o un overlay, lo que les mostré recién, y nos muestra el path inclusive a dónde está. Perfecto, esto ya lo podemos cerrar. Y fíjense que efectivamente yo en mi vista frente tengo lo mismo que está teniendo el señor 1, el que está trabajando sobre la planta. Entonces, tranquilamente en mi vista frente yo puedo empezar a dibujar mi vista. Supongamos que la voy a dibujar, no sé,
acá abajo en relación a esta planta que está acá. Y acá yo empiezo a dibujar con mis capas. Voy en este caso a vista 1 y empiezo a dibujar utilizando como referencia justamente la planta que trajimos referenciada como referencia externa. Y listo, el señor 2 ya dibujó su vista con elementos que dibuja en AutoCAD naturalmente y tiene acá la referencia externa del señor 1. Supongamos que el señor 2, el que tiene la vista, ahora quiere concentrarse en detalles de la vista y no le interesa tener la planta acá todo el tiempo. Entonces lo que puede hacer es lo siguiente. O bien puede fijarse a qué layer corresponde esta planta, porque esta planta cuando fue insertada en una capa en particular. En este caso se insertó en la capa 0. Por lo tanto, si yo apago la capa 0, no voy a ver esa referencia externa. La otra opción es que el señor 1 podría decir, bueno, voy a hacer una capa nueva para la planta 0 y voy a cambiar de capa esta referencia externa que de momento está en la capa 0 y yo la voy a poner en la planta 0. Entonces, de esta forma yo puedo venir acá y decir, bueno, lo que es planta 0 no lo quiero ver más. Lo prendo y lo apago. También verán que cuando ustedes traen una referencia externa, vienen todas las capas de esa referencia externa con el prefijo del nombre de la referencia externa. Ustedes dirán, ¡ay, esto es un caos! Voy a tener 200 millones de capas. Sí, pero hay una solución. La solución es abrir acá los filtros de capa y acá decirle que no nos muestre todas las capas, sino que nos muestre solamente aquellas que no son de XREF. Entonces yo hago clic ahí y automáticamente todas las capas que son del XREF desaparecen. O eventualmente le puedo pedir que me muestre nada más que las del XREF. Entonces me muestra solo las del XREF, que yo las puedo ir modificando como quiera. Y esto no va a modificar en nada el trabajo de la persona que está dibujando la planta. Simplemente por una cuestión de comodidad yo decido prender o apagar determinada capa de la referencia externa. Y en cualquier momento puedo venir a mi filtro que no me muestra aquellas capas que son de la referencia externa. Entonces, una forma, ya dijimos, era apagar la capa, no desde la lamparita, sino desde el solcito. Entonces ponemos el solcito y eso apaga absolutamente toda la planta. Pero la planta se sigue cargando, es decir, cada vez que yo esté abriendo el archivo va a ir a buscar esa planta. Lo que yo puedo hacer en su lugar es lo siguiente, ir nuevamente a mi comando XREF y decirle a la planta 0 que deje de cargarla, que no la cargue más. Esto no va a borrar la planta 0 de mi dibujo, pero sí va a dejar de tenerla en cuenta. Fíjense que aparece como unloaded y si yo voy a mi dibujo, en mi dibujo no está. Entonces, es información externa que yo tengo en mi archivo que la puedo descartar de esta manera sin borrarla, porque puede ser que en cualquier momento la persona que está trabajando en la planta 1 decida hacer algún cambio. Por ejemplo, supongamos que decide mover todo esto 30 centímetros para acá, entonces pone 0.3 y yo acá sigo trabajando igual que antes. De hecho, puedo ver mi planta 0 que está como unloaded, le pongo botón derecho y le digo que la recargue, entonces la vuelve a cargar y ahí está. Esta no ha cambiado. ¿En qué momento me voy a dar cuenta que va a cambiar? Esperen que me tengo que ocultar yo de acá un cachito. Fíjense, la persona que está trabajando en la planta 0 decide guardar su archivo y lo guarda. Ahí está, ahí lo guardó. Yo, que estoy trabajando en mi vista, pero tengo cargada la referencia externa de la planta 1, inmediatamente recibo un mensaje que dice que una referencia externa fue modificada por Sergio. Entonces, dependiendo de la versión de AutoCAD en la que estén trabajando, van a tener la posibilidad de comparar los cambios o no. En este caso, supongamos que sí, que me interesa, entonces le hago clic en comparar los cambios y le digo que recargue la planta 0, es decir, que la actualice en función de los nuevos valores. Le pongo Reload planta 0 y me muestra enmarcado en esta ventana celeste, en rojo cómo era la planta que tenía yo y en verde cuáles son los cambios que se han hecho.
En cualquier momento yo puedo salir de acá e inmediatamente fíjense que la planta se actualizó. Como la planta se actualizó y yo soy el dueño de esta vista, digo, bueno, ok, voy a hacer los cambios entonces en función de esta nueva planta. Entonces, bueno, haré lo que tenga que hacer. Supongamos que todo esto se va a mover ahora hasta acá para que coincida con la planta que teníamos referenciada. Perfecto, grabo mi archivo y me voy muy contento a mi casa, lo cierro y el señor de la planta 1 se queda trabajando y dice, no, ¿sabes qué? Voy a volver a poner esto como estaba originalmente. Entonces, de nuevo, hace un stretch y mueve esto para acá, 0.3. Lo guarda, lo cierra y se va a su casa. Al día siguiente, el señor de la vista frente abre su archivo, llega temprano y le aparece un aviso que dice que una referencia externa ha sido modificada. Pero en este caso ya me aparece la planta modificada, porque este cambio ya se realizó, y me da la opción de que compare la planta que tenía antes con la planta que tengo ahora. Le puedo decir que sí o le puedo decir que no, todo depende de cuán implicados estemos en el proyecto. Nos vamos a dar cuenta enseguida que ha cambiado eso, pero podemos pedirle que nos muestre y de nuevo nos muestra en verde cómo está ahora y en rojo cómo estaba antes. Entonces digo, perfecto. Se arrepintió de lo que hizo ayer, entonces vamos a hacer un stretch de todo esto y vamos a mover esto 0.3 acá y ya podemos guardar nuestro archivo. A su vez, viene el señor de la planta 1 y abre su planta 1. No, planta 0 era el señor 1. Ahí está. Y decide que tiene que ponerle, por ejemplo, las grillas. Entonces le pone las grillas y dice, en lugar de ponerlas sobre esta planta, las voy a poner en un archivo aparte y las voy a cargar como referencia externa. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dibuja su grilla por separado, la guarda y viene a su archivo de planta 0 y en su archivo de planta 0 carga la referencia externa de la grilla. Entonces hace xref y viene nuevamente acá, attach DWG y carga la grilla que acaba de hacer y me aparecen las mismas opciones que me habían aparecido antes. Estas preferencias quedan guardadas de la última referencia externa que cargamos. Le doy OK y fíjense que ahora el archivo planta 0 además tiene una grilla que depende de otro archivo y la tienen cargada como referencia externa y ahí está. Y efectivamente, si desplegamos acá, vamos a ver que tenemos capas de la grilla. Pero el señor de la vista frente ni se entera que ha pasado eso porque el señor de la planta 0 no ha grabado. En cuanto el señor de la planta 0 graba, control S, el señor que está dibujando la vista frente recibe un aviso, entonces le dice que sí, que lo recargue. Vamos a ponerle, voy a correr esto un poquito, vamos a decirle que no compare los cambios, directamente le decimos que la cargue y ahí aparece. Lo mismo que tiene el señor de la planta 0, automáticamente se me ha refrescado a mí en la vista 1. Si yo voy a mis referencias externas, voy a ver que tengo cargadas dos referencias externas. La planta 0, que la habíamos cargado nosotros, y la grilla, que la traigo cargada porque viene cargada en la planta 0. Se pueden hacer múltiples referencias de referencias y demás. Hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con orden. De hecho, yo estoy haciendo mi flujo de trabajo La Botonera, que así he decidido llamarlo, pero ya le vamos a cambiar el nombre, que está basado en referencias externas, porque es un flujo de trabajo muy, pero muy potente. Es mucho más sencillo que el flujo de trabajo multiplanta y es un flujo de trabajo que lo estamos desarrollando desde cero, basado en la potencia de las referencias externas. Entonces está muy bueno que vayas a ver los videos de La Botonera, hay una colección que se llama La Botonera, y que ahora, sabiendo que existen las referencias externas, te puedas dar una idea mucho mayor de todos los beneficios a los que podés acceder por utilizar referencias externas. Así sea que trabajes solo, esto es muy importante. No son nada más que para trabajo colaborativo. Uno, a veces, cuando trabaja solo, necesita trabajar con referencias externas. Y este flujo de trabajo está pensado
para eso. Así que no dejes de ir a verlo. Es una serie que ya tiene 10 episodios y cada uno está mejor que el otro y cada uno te va a dar muchísimas más ideas de cosas que podés adaptar a tu flujo de trabajo, el que estás usando ahora, o eventualmente inclusive que puedas llegar a adoptar absolutamente todo el flujo de trabajo. No dejes de mirar la serie de La Botonera, que se basa en principio en referencias externas. Doy por iniciada esta serie de referencias externas porque hice una encuesta hace poquito y me di con que el 50% de ustedes no utiliza las referencias externas. Algunos porque no las conocen, algunos porque las conocen pero no las entienden, algunos la usaron alguna vez y menos del 50% de ustedes las utiliza con frecuencia. Y es algo que yo creo que el 100% de ustedes debería utilizarlas porque les va a solucionar muchísimos, pero muchísimos problemas. Así que nada, doy también por empezada esta serie de referencias externas y vamos a ir semana a semana agregando un video más de referencias externas para ayudarlos a que se suban a este nuevo flujo de trabajo o a que por lo menos tengan conocimiento de esta herramienta que les diría que en AutoCAD las referencias externas son un 30% de las herramientas del AutoCAD. Otro 30% es el Chipset Manager, que también tenemos una serie que ya está completa. Ese podrían ir a verlo. Y el restante 40%, bueno, son las líneas, los círculos, las cotas y todo lo otro de lo que hablamos. No dejen de utilizar referencias externas y tampoco se dejen intimidar por el Chipset Manager o conjunto de planos. Vayan a verlo. De los dos tenemos material de sobra. Bueno, nada, hasta acá llegué. Cualquier cosa me escriben en los comentarios. Vamos a seguir hablando de esto. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Adiós.